El sol caía como un mazo de hierro sobre las llanuras de Coahuila, pero el calor del desierto no era nada comparado con el fuego de la humillación que ardía en el pecho de Helena. Frente a ella, Silas el gigante Torne se alzaba como una montaña de carne, cuero y arrogancia, un hombre que no pedía, sino que arrebataba. Sus espuelas tintinearon con un sonido fúnebre mientras se ajustaba el cinturón de balas. Ella apenas le llegaba al pecho, una figura frágil envuelta en un vestido de percal remendado que apenas lograba ocultar el temblor de sus manos. Silas la miró con esos ojos de color tormenta, vacíos de cualquier rastro de ternura, y escupió un chorro de tabaco a sus pies antes de soltar la frase que le cortó la respiración: «Tú no vales la pena para ser amada, mujer. Solo sirve para cocinar». Esas palabras, cargadas de un desprecio absoluto, sellaron su destino en aquel rancho olvidado de la mano de Dios, donde el polvo se tragaba los gritos y la ley era el revólver de Silas. Helena no respondió. Sabía que en esa tierra de forajidos y víboras, el silencio era la única armadura que le quedaba. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina de adobe, sintiendo la mirada pesada del gigante clavada en su espalda como un puñal de hielo. Lo que Silas no sabía, lo que nadie en ese maldito rancho sospechaba, era que el hambre de Helena no era de comida, sino de una justicia que se cocina a fuego lento. Mientras el hombre se alejaba hacia los corrales para domar caballos con la misma brutalidad con la que trataba a las personas, ella entró en la penumbra de la cocina, donde el olor a manteca y chile seco ocultaba el aroma rancio del miedo. Las horas pasaron entre el humo del fogón y el golpeteo del rodillo contra la masa. Helena preparaba el asado de boda, el plato favorito de Silas, con una precisión quirúrgica. Pero cada movimiento le dolía. Al levantar el brazo para alcanzar un frasco de especias en la repisa más alta, la manga de su vestido se deslizó hacia abajo, revelando por primera vez a la luz mortecina de la tarde lo que había estado escondiendo durante meses. No eran marcas de un accidente, ni roces de trabajo duro. Sus brazos eran un mapa de sombras moradas, negras y amarillas, huellas dactilares marcadas a fuego en su piel pálida, hematomas que contaban una historia de terror que el gigante aún no había visto de cerca. El regreso de Silas fue precedido por el trueno de los cascos de su semental negro. Entró en la casa con la fuerza de un vendaval, exigiendo su cena con un rugido que hizo vibrar las ventanas. Se sentó a la mesa de roble macizo, golpeando la madera con el puño. Helena se acercó con el plato humeante, manteniendo la cabeza baja, pero el cansancio y el dolor acumulado la traicionaron. Al colocar el plato, un espasmo de dolor le recorrió el costado y tropezó ligeramente. El guiso se derramó sobre la mesa, manchando el cuero del chaleco de Silas. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Silas se puso de pie lentamente, su sombra cubriendo a Helena por completo. La tomó del brazo con una fuerza brutal para sacudirla, pero al hacerlo, tiró de la tela desgastada de su hombro. La camisa se rasgó. Silas se quedó congelado. Bajo la luz de las velas, los moretones no eran solo marcas, eran heridas abiertas en la dignidad de una mujer que él creía rota. El gigante, el hombre que no temía a los apaches ni a los rurales, sintió un escalofrío que no nació del frío. Vio las marcas de una soga en su cuello, las manchas oscuras en sus costillas. Por un segundo, la ira de Silas cambió de dirección. Su mirada se volvió hacia la puerta, hacia el horizonte donde el pasado de Helena acechaba. «¿Quién te hizo esto?», rugió Silas, y por primera vez en su vida, su voz no llevaba desprecio, sino una furia ciega y protectora que ni él mismo entendía. Pero Helena solo lo miró a los ojos y, con una sonrisa gélida que le heló la sangre, le susurró: «Tú no eres el único monstruo en este desierto, Silas, pero vas a ser el primero en ver cómo termina la historia». El misterio de las marcas de Helena no era el resultado de la crueldad de Silas, sino de algo mucho más oscuro que la seguía desde la frontera. Antes de que el gigante pudiera reaccionar, el sonido de un disparo rasgó la noche, rompiendo una de las ventanas. El exterior del rancho se llenó de sombras que se movían con la agilidad de los coyotes. Eran los hermanos Vargas, una banda de forajidos que habían reclamado a Helena como un botín de guerra meses atrás y de quienes ella había escapado buscando refugio en la tiranía de Silas. Silas comprendió en ese instante que la mujer que despreciaba no era una víctima dócil, sino un cebo vivo.
Ella lo había llevado allí, a su rancho, sabiendo que el orgullo del gigante lo obligaría a luchar contra los demonios que la perseguían. ¡Fuera!, gritó Silas, empujando a Elena detrás de la estufa mientras buscaba su Winchester. La casa de adobe se convirtió en un campo de batalla. Las balas silbaban, perforando las paredes y rompiendo la vajilla. Silas disparaba con la precisión de un verdugo, pero los Vargas eran muchos. En medio del caos, Elena se movía con una calma sobrenatural. No buscaba protección, buscaba su propia arma. Debajo de la tabla suelta donde guardaba la harina, sacó un pequeño revólver de plata con el mango de nácar. Mientras Silas se concentraba en la puerta principal, uno de los Vargas logró entrar por la parte trasera, con un cuchillo largo y curvo brillando en su mano, listo para terminar lo que habían empezado en Sonora. Silas escuchó el forcejeo detrás de él, pero estaba atrapado bajo fuego cruzado. Justo cuando pensó que Elena sería degollada, escuchó el chasquido metálico y luego un estallido seco. El forajido cayó de rodillas con un agujero perfecto entre las cejas. Elena no parpadeó. Limpió el humo del cañón con un soplido corto y miró al gigante. «Dijiste que no valía la pena amarme, Silas», dijo ella mientras recargaba con una velocidad asombrosa, «pero nunca dijiste que no valía la pena temerme». El hombre que se creía el rey del desierto vio en los ojos de esa mujer una oscuridad que superaba la suya. El respeto nació en él a través del miedo. La batalla duró hasta el amanecer. Los cuerpos de los Vargas quedaron esparcidos por el patio, su sangre mezclándose con el polvo rojo de México. Silas estaba herido, una bala le había rozado el muslo y otra el hombro, pero seguía en pie. Elena se acercó a él, ya no como una sirvienta, sino como una igual, o quizás como algo más. Él la miró, viendo por fin a la mujer detrás de los hematomas, reconociendo que la fuerza no siempre reside en el tamaño de los músculos, sino en la capacidad de sobrevivir al infierno sin quemarse el alma. «Cocina algo», dijo Silas, pero esta vez su voz era un susurro quebrado, casi una súplica. «Cocina algo y luego dime a quién más tenemos que matar». Elena guardó su revólver y caminó hacia el fogón que aún conservaba un poco de calor. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo de un rojo violento, el mismo color de las marcas que empezaban a sanar en su piel. El gigante se sentó a la mesa, observándola con una mezcla de asombro y terror. Sabía que su vida en el rancho nunca volvería a ser la misma. Ya no había un patrón y una cocinera, ahora había dos depredadores compartiendo el mismo territorio. El asado de boda que se había derramado en el suelo fue ignorado, mientras Elena empezaba a preparar café negro y fuerte, el tipo de café que beben los que saben que la muerte siempre está sentada a la mesa. Mientras el aroma del café llenaba la habitación, Elena se detuvo y miró fijamente hacia la ventana. Silas notó que su mirada se perdía en la inmensidad del desierto. «¿Hay alguien más?», preguntó él, agarrando de nuevo su rifle. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Siempre hay alguien más, Silas. En este mundo, la belleza es una debilidad y el dolor es la única moneda que aceptan». El gigante entendió que los moretones no eran solo cicatrices de ataques pasados, sino medallas de una guerra que ella nunca dejaría de pelear. Él, que siempre había despreciado la debilidad, se dio cuenta de que lo que había confundido con fragilidad era en realidad una resistencia de acero templado. Esa mañana, el rancho Torne dejó de ser un lugar de opresión para convertirse en una fortaleza de secretos compartidos. Silas nunca volvió a levantarle la voz a Elena, no por caballerosidad, sino por un instinto de preservación básico. Ella seguía cocinando, sí, pero cada plato era un pacto silencioso de supervivencia. Los habitantes de los pueblos cercanos empezaron a hablar del gigante y la sombra, de cómo la mujer que antes caminaba con la cabeza baja ahora cabalgaba al lado del ranchero más temido del estado, portando un revólver de plata que brillaba bajo el sol como un aviso de muerte. El desierto de México es vasto y cruel, guarda huesos y leyendas por igual. La historia de Elena y Silas se convirtió en una de esas leyendas que se cuentan en voz baja en las cantinas, sobre cómo un hombre descubrió que el valor de una persona no se mide por lo que puede servir en un plato, sino por la ferocidad con la que protege su propia existencia. Al final,
Los moretones desaparecieron de la piel de Elena, pero las marcas en el alma de ambos quedaron grabadas para siempre, recordándoles que en la tierra de los sin ley, el amor es un lujo que nadie puede permitirse, pero la lealtad de sangre es el único tesoro por el que vale la pena vivir y morir. ¿Te gustaría que escribiera una escena más detallada sobre el enfrentamiento final con el líder de los Vargas?